Listo, entonces la clase de hoy, compartir la pantalla es sobre la lógica y la falacia, el tema que está en la guía número 3 de la asignatura de filosofía. Al final hablaré de religión, siempre tomo unos 5 minutos para hablar de religión, porque las actividades de religión son muy precisas, tienen que ver con las lecturas que se mandan y unas reflexiones para que le dé pues, más espacio para otras. Conceptos claves que debemos tener en cuenta para poder entender la guía número 3 y de pronto las actividades específicas que se mandan en esa guía. Primero, ¿qué es la lógica? Una parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento, el pensamiento humano, y se considera como el estudio puro de eso, del pensamiento y el conocimiento, la conformación de este, y que tenga cierta lógica, valga la redundancia, o cierto sentido. También se entiende como un método de razonamiento en el que las ideas o la sucesión de estas se manifiestan o se desarrollan de forma coherente. O sea, la lógica es la búsqueda de la coherencia de esas ideas sin que haya contradicción. Que yo no diga una cosa y después lo que viene después de eso que dijo, la idea que tengan, se contradiga. Listo, entonces eso es la lógica. Dentro de la lógica hay unas palabras como silogismo, razonamiento, premisa, etc. Silogismo, ¿qué es? No es más y nada menos que una forma de razonamiento lógico deductivo, o sea, va de lo mayor o de lo general a lo particular, cuya estructura está fijada por dos premisas, o sea, una premisa mayor y una premisa menor. Y una tercera, que es la conclusión. A las dos primeras se les conoce como premisa mayor universal y premisa menor o particular respectivamente, de la cual se desprende una conclusión. Sócrates, todo hombre es mortal, premisa 1. Todo hombre es mortal, premisa 1. Sócrates es un hombre, premisa 2, conclusión. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Es decir, se desprende de las dos anteriores al ser todo hombre, al ser mortal todos. Entonces Sócrates es hombre, entonces por conclusión Sócrates también es mortal. ¿Qué es un razonamiento? Es toda esa capacidad o esa facultad que tenemos los seres humanos de resolver problemas, de indagar, de reflexionar sobre algo para extraer conclusiones y aprender de eso, de lo cual reflexionamos o de lo cual razonamos. Y lo hacemos de una manera consciente. También implica que también razonemos sobre hechos y establezcamos, es lo más importante, conexiones causales. O sea, si esto, entonces lo otro. ¿Ya? Y lógicas. O sea, una cosa es lo causal y lo otro es lo lógico. O sea, que tenga sentido eso. Bien. Esta imagen nos puede corroborar lo que estaba diciendo. Hay como una diferencia de perspectiva. En la caricatura, el que está del lado izquierdo dice que es 6, el que está del lado derecho dice que es 9, dependiendo de la perspectiva en que se mira. Entonces, la lógica entraría a decir cuál es la verdad de esta afirmación. Tocaría mirarla, tocaría analizarla. Esto es solamente un ejemplo ilustrativo. ¿Cuáles son los principios básicos de la lógica? Está en el texto que se les dio en la guía. Son 4 principios. Son como otros, pero estos son como los que más importancia adquieren. El primer principio es el de la identidad. O sea, A es igual a. Ahí hay total identidad, una identidad absoluta, porque nos dice que la igualdad de la idea está consigo misma. Ejemplo, el triángulo tiene 3 lados. La identidad del triángulo, lógicamente, es tener 3 lados. Está implícita la identidad en el mismo objeto. El principio de no contradicción, es este segundo que está aquí en el dibujo. Todos estos son principios que hay que tener en cuenta para que los razonamientos no caigan en el error. Pues, este segundo principio dice, principio de no contradicción o principio de contradicción. No se pueden conseguir dos juicios contrarios y que sean verdaderos a la vez en relación a un objeto. El banquillo es de madera, el banquillo no es de madera, o es de madera o no es de madera. O sea, no se puede concebir que no sea de madera y que sea de madera al mismo tiempo. Dos cosas no se pueden concebir al mismo tiempo del objeto. El principio del tercer excluido, el que está aquí en rojo, A o no A, o sea, o una cosa es o no es. Es decir, una tercera alternativa de esas dos alternativas no existe, por eso es que tercer excluido, o sea, la tercera alternativa se excluye. Esta dice que al darse dos juicios contrarios, entonces o uno es verdadero y el otro es falso. O sea, A es B o A no es B. El perro es un mamífero y el perro no es un mamífero.
alguno de los dos es verdadero, pero una tercera alternativa no existe. No podemos rechazar estas dos proposiciones, el perro es mamífero y el perro no es mamífero, como falsas porque no podemos pensar que existe una tercera posibilidad. Todos sabemos que el perro es mamífero. Listo. El último, la razón suficiente. ¿Qué es razón suficiente? Nada existe sin una causa o razón determinante. O sea, todo lo que está existente tiene una causa o una razón suficiente. Ahí está el ejemplito de que fue primero, huevo y la gallina. Hay que deducir razones suficientes para ver cuál es la causa. Imagínate este ejemplo. La suma de las medidas de los tres ángulos internos de un triángulo siempre es 180 grados. Es una verdad matemática y tiene total causa y razón suficiente. Imaginemos un triángulo rectángulo, cuyo nombre es rectángulo porque tiene uno de sus ángulos rectos, entonces sería 90 grados. Tiene otro ángulo que es 60 y el otro 30. Entonces, este de 90 más 60 y 30 el otro da 180 grados. Listo. Hasta llegamos bien. ¿Alguna pregunta? Listo, seguimos. Bueno, después de ver esto de la lógica y también ver que en la guía hay unas explicaciones sobre el pensamiento, razonamiento, en la antigüedad cómo era, en la guía hay como una explicación bien precisa. Y también les mandé un documento, el documento solamente era para hoy, para tener como una práctica y poder distinguir ahora al final algunas falacias unas de otras. ¿Qué es una falacia? Una falacia es un patrón de razonamiento. Vamos a devolvernos aquí. Vean que el razonamiento es la facultad que nos permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente. En este caso, una forma concreta de razonamiento sería el silogismo, o sea, es el que tiene la estructura y nos está como, un razonamiento es una manifestación de una verdad o de una falsedad, o sea, nos está diciendo algo en el mundo, está hablando sobre algo en el mundo, pero la falacia se distingue porque el patrón de razonamiento aparenta ser correcto, pero no lo es. O sea, en apariencia parece que fuera verdad, pero no lo es. Les voy a mostrar una serie de falacias para aquí ir ahí suave en la idea que queremos expresar. Y la primera es la ad ignorantiam. La ad ignorantiam es, o sea, ahora vamos a ver una serie de falacias para poder entender qué es esto de razonamiento. Cuando yo hago una propuesta, por ejemplo, todos los pájaros vuelan, eso es una proposición. Prepo es otra cosa. Prepo es en castellano lo que antecede al verbo. Ante, para, por, según, sin, sobre, tras. Eso no confundan prepo con propo. Preposiciones son las que anteceden al verbo o a la acción. Proposición es toda una oración con sentido. O sea, es una oración con sentido. Y silogismos son la unión de dos o más proposiciones. O sea, por lo menos yo la proposición. Si como me baño, entonces me baño, entonces como para poder bañarme. Esto es una proposición. No tiene ningún sentido, pero es como para dar un ejemplo. Entonces las falacias son ciertos argumentos, ciertas proposiciones, silogismos que están aparentemente reales, pero son falsos. La primera es este argumento ad ignorantiam. Se intenta dar por real una idea o verdad porque no se puede demostrar que esta es falsa. O sea, se basa en la ignorancia de quien me está escuchando no sepa que eso es real. Distinguimos dos cosas. Uno, por un lado, el emisor o el interlocutor, o sea, quien está dando la idea. Y por otro lado, el oyente, el escucha, que puede ser una persona o varias personas. Entonces, yo soy ahora mismo el interlocutor o el emisor de la idea y ustedes que están allá detrás del computador son el auditorio, se le llama auditorio, o sea, una o más personas que están escuchando. Entonces la señora que te dice, el sol es hueco, y como no puede probarse lo contrario, entonces es verdad. Hay ignorancia, nos basamos en la ignorancia de nuestro interlocutor, del público que está escuchando. Falacia ad consecutiam. O sea, baso primero, el primer juicio lo baso en la consecuencia. Y más que todo se define como la validez de la idea que yo trato de expresar, de la proposición, o la idea que trato, la fundamento y depende de lo deseable o indeseable, o sea, del deseo que yo tengo. Entonces, por lo menos ahí está el ejemplo. Eso es absurdo si mi Dios no existiera.
mi vida no tendría sentido. O sea, está haciendo depender el sentido de su vida de la existencia de Dios. Que para muchos de nosotros sí, es válida la existencia de Dios, pero para los que no son, entonces no podría tener ningún sentido eso. Listo. Falacia ad verecundiam. Verecundiam significa autoridad en latín. La mayoría de los nombres de las falacias son en latín porque fueron descubiertas o fueron propuestas en la época medieval o por allá. Falacia de la autoridad. O sea, la verdad o veracidad de la proposición se vincula a esa la autoridad reconocida. O sea, yo me fundamento en una autoridad reconocida y en base a ella yo trato de fundamentar lo que digo. Entonces dice este ejemplo: como dermatólogo os juro, o sea, os sostengo que el vino tinto cura la caspa. Como este señor es una autoridad, o sea, él es dermatólogo, entonces es capaz de afirmar eso. Por lo menos si estuviéramos hablando de las selecciones Colombia, la mejor selección Colombia fue la del 2000, la del 2016, la del 2015 al 2017. ¿Y por qué? ¿Por qué dicen eso? No, es que eso lo dijo Peckerman, entonces yo me estoy fundamentando en la autoridad de Peckerman, ¿ya? O sea, yo baso lo que yo quiero que la gente crea que es verdad en una autoridad y no en el argumento mismo. Lo que hay que tener en cuenta con las falacias es que dependen de otras cosas y la veracidad de algo o la corrección de algo depende del mismo argumento, no de cosas externas, ni de la autoridad, ni de la consecuencia, ni tampoco de la ignorancia. Depende. Los argumentos tienen que ser debatidos es por los argumentos mismos, no por la persona que lo diga, ni por la relación que tenga con el mundo exterior, ni nada, sino tienen que ser demostrados es por el argumento mismo. Falacia de la generalización apresurada. O sea, la conclusión que se extrae de las proposiciones no está fundamentada en datos suficientes. Miren el ejemplo ahí. Parece que nos encontramos ante una plaga de ovejas negras. Y miren, todas las ovejas que están ahí son blancas. O sea, fue demasiada apresurada la conclusión que sacó el reportero. No está fundamentada en datos. Mira que el camarógrafo está mirando. Así que ovejas negras, la mayoría son en blancas. Listo, seguimos. Falacia hombre de paja. Casi no es común esta falacia, pero la traigo porque el ejercicio es como conocer un poquito. ¿Para qué nos va a servir este ejercicio? Vuelvo a repetir, nos va a servir para poder identificar en el lenguaje común, en el lenguaje escrito, en los noticieros, en las redes sociales, cuando una persona trata de argumentar sin fundamentación real de los argumentos, sino descalificando, manipulando y tergiversando los argumentos. Ahorita vamos a ver un ejemplo que voy a dar con los hechos ocurridos con el policía. Es más fresquito. Yo tengo otro ejemplo, pero ese es más fresquito de lo que pasó en Bogotá. Cómo se mira y se cambian de pronto algunas palabras y con eso puedes manipular la opinión pública. ¿Qué pasa con el hombre de paja? No se debate el argumento, sino que se ataca o se ridiculiza al oponente, o sea, manipulando el argumento. Entonces, mira lo que le está diciendo ahí. El hombre está como ahí promocionando la paz y el que está acá no quiere recibir la flor y dice, entonces no, ¿acaso te gusta la guerra? O sea, ni siquiera ha dicho nada el que dice que no va a recibir la flor y ya lo está ridiculizando como si fuera un enemigo de la paz, diciéndole que le gusta la guerra, un argumento muy común en nuestra sociedad colombiana, o el problema del conflicto, de los acuerdos de paz, etc. Bien, falacia, esta tiene nombre largo, post, hoc, ergo, protect, op, o sea, palabras menos, palabras más, es el dar por sentado que un fenómeno o cualquier cosa ocurre después de otro y porque está causado por este, a falta de más pruebas que indiquen lo contrario. O sea, a falta de más pruebas que indiquen lo contrario, se establece que el fenómeno se da a causa del otro. Claro que no hay tigres, porque puse mi amuleto antitigres por aquí. O sea, le estás haciendo depender que el hecho de que no haya tigres es porque el amuleto que él tiene va a impedir que no haya tigres. Listo. La falacia. Esta falacia no es muy poco común, pero la puse. Falacia ad hominem. Esta sí es muy usada en nuestro medio. Es la falacia que estipula que yo ataco es las cualidades de las personas y no lo que las personas dicen. Esta persona tiene aquí un no, está explicando algo, pero el otro le dice que su argumento no es válido porque está vestido mal. O sea, ataco la condición sexual,
condición económica o la condición social de la persona, descalificándolo por su identidad y no por los argumentos. Los argumentos siempre tienen que ser debatidos por lo que son y no por la persona. Un ejemplo que doy de esto es como si una persona, por lo menos, una persona homosexual estuviera aquí exponiendo la importancia de combatir el cambio climático y yo dijera que lo que él dice no es válido porque es homosexual. No tienen nada que ver las investigaciones que una persona haga con su condición sexual, religiosa, de ningún tipo, ni política, yo no puedo descalificar. Es un argumento muy común. Cuando alguien está hablando, le decimos, es que tú eres uribista, con eso lo descalificamos, es que tú eres petrista, tú eres de izquierda, tú eres castrochavista, tú eres de derecha, no tiene nada que ver a veces directamente, aunque los argumentos políticos sí se fundamentan en nuestras posiciones políticas. Listo, la falacia populum. Esta falacia es bien común. Esta falacia consiste en que el argumento se desvirtúa es por la creencia que hay del pueblo y no por el conocimiento científico. Él te está diciendo aquí que la Tierra es redonda y este dice, sí, redonda, ¿cómo así? Todo el mundo sabe que es plana. O sea, está basando en la veracidad del argumento, es en las creencias. Ojo, saben que las creencias a veces no son reales y no es lo que dice. Por eso se llama populum, o sea, llamado al pueblo, lo que cree la gente y no lo que es en realidad. La falacia de continuum, esta sí está aquí más escrita en asumir que algunas pequeñas diferencias en una serie continua de sucesos, o sea, las diferencias que tienen una serie de sucesos son irrelevantes y están conectadas por pequeñas diferencias intermedias. 2 granos de arroz son un montón de trigo. Dice, no. Bueno, añado otro grano de trigo, otro grano de arroz, tampoco va a seguir siendo un montón de trigo. Añadiendo otro, tampoco. Entonces, nunca habrá un montón mientras se añada uno a uno. ¿Listo? O sea, trato como establecer que la consecuencia, o sea, lo que se genera de un acontecimiento, una idea, va a ser siempre lo mismo de acuerdo a lo que pasó con anterioridad. Y la negación del antecedente, o sea, yo niego lo que está antes de lo que sucedió por lo que sucedió. Si se da A, entonces se da B. O sea, entonces si no se da A, nunca se va a dar B. Y a veces no siempre es así. No se dio B, entonces no se dio A, perdón, entonces no se dio B. Si llueve, se moja la calle. No llueve, entonces la calle no está mojada. Es posible que la calle permanezca seca porque pronto por ahí se puso algo, un camión, algo, tampoco se pasó la calle. Listo. Estas son todas las falacias, jóvenes. Voy ahora a mostrar algo que está aquí. Compartir la pantalla para mostrarles para mostrarles un ejemplo acá. El taller consistía en que ustedes pues leían el documento y se ponían a identificar en los medios de comunicación, noticieros, periódicos, redes sociales, etcétera, cuán falaz es el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, cualquier tipo de lenguaje. Pero había un punto B que yo quería hacerlo, pues lástima no entraron muchos estudiantes, pero la idea también era grabar la clase y que hubiera algunos prestando atención y preguntando. Voy a presentar 5 falacias. Estas 5 falacias vamos a determinar a ver a qué pertenecen. Las personas que están y vamos a determinar a qué pertenecen. Listo, mire la primera. El profesor de guardia, o sea, el profesor que está vigilando, sorprende a Silvia fumando un cigarro y le pide que lo tire, puesto que no se puede fumar en el instituto, o sea, en el colegio. Silvia contesta indignada que no hay derecho a obligarla a apagar el cigarro, ya que muchos profesores fuman. ¿Está justificada la indignación de Silvia? ¿Está razonando falazmente? Si es así, indica qué tipo de falacia corresponde. Listo. Royman, compañía, ¿a qué tipo de falacia corresponde? A ver. ¿Qué tipo de falacia es? Ahí rapidito para ver. A ver, corresponde a la falacia ad hominem, o sea, está atacando al hombre. La niña Silvia aduce unas razones falsas, está atacando al profesor y el profesor posiblemente ni siquiera fuma. Está diciendo que si los profesores fuman, entonces ella también tiene derecho a fumar. Listo.
desconociendo pues las condiciones de cada uno, estudiante y profesor. 2. Juan va a solicitar un préstamo al banco cuyo director Luis tiene una casa de campo en su pueblo. Juan le recuerda a Luis que una casa de campo puede quemarse por completo cuando no están los dueños. Y lo está como amenazando, ¿ya? Esa falacia se llama ad baculum, llamado a la autoridad, o sea, una presión de que él tiene de pronto como poder sobre el lugar, mientras que el Señor no, porque el Señor tiene una casa de campo, no vive ahí. La tercera, si es racional es hombre. Premisa 1. Si es un hombre, no es una mujer, lógico, no es un hombre, no es una mujer. Pero mira dónde está la falacia. Luego, si es racional, no es una mujer. Noten muy bien que el primer argumento, la racionalidad es inherente a los hombres, somos racionales. Pero en la segunda proposición, ya es donde existe la falacia, de la segunda hacia adelante. ¿Por qué? Porque al considerar yo, anteriormente, pues la palabra hombre también implicaba a las mujeres en la extensión, pero ahora no, ahora se distinguen. Pero al considerar yo entonces que si es hombre no es una mujer, estoy descalificando a las mujeres como no racionales, y por eso la conclusión, si es racional no es una mujer. Y parece que puede ser extraída con corrección del argumento, pero si lo miramos en el fondo no, por eso es falacia. Aparenta ser real, pero no. Esta falacia, la número 3, es una falacia de continuum. O sea, estoy determinando que el continuum, lo anterior es una consecuencia directa o continua del argumento anterior. Y miren esta, nada más voy a llegar hasta la 4, porque la 5 es un poco larga, entonces solo... El proyecto de construcción hidráulica que tiene usted delante, o sea, una persona está explicándole como al alcalde un proyecto que hay de una presa. Señor alcalde, necesita de un importante número de trabajadores. Listo. Está diciendo que hay una necesidad de unos trabajadores para poder construir la presa. Y como usted sabe muy bien, los 400 parados del municipio tienen puestas sus esperanzas en usted. Acá decimos varados o parados, o sea, parados que no tienen trabajo. 400 personas que están ahí. Esta presa hidráulica sin duda es necesaria para nuestra ciudad. Listo, está supeditando el hecho de la construcción a que tiene que darle trabajo a esos 400. O sea, está haciendo un llamado al populum, al pueblo, y también a la piedad para que pueda ser contratado a esos 400, o incluso él que está metido en el grupo. Este es como un ejemplo de las falacias. Ahora en estos minuticos que quedan, voy a mostrarles, estimados estudiantes, en qué consistía la guía. La guía número 3 de filosofía explicaba todo lo que tiene que ver con razonamiento, principios lógicos, el juicio, el raciocinio, todas las ideas, cómo se genera, cómo se consideraban las ideas, el pensamiento lógico y sus leyes. Ahí está la identidad, la contradicción, el ser excluido, razón suficiente, y había unos ejemplos. Y después de todo esto se hablaba de cómo estaban conformadas incluso una oración. Una oración tiene un sujeto, un verbo y un predicado. Y hay diferentes formas en que se unen estos sujeto y predicado, diferentes connotaciones que toman. Y aquí se habla incluso del término mayor, término menor, que es la premisa mayor, premisa menor, término medio, la conclusión, etc. La actividad consistía más bien en realizar o responder ciertas preguntas que estaban ahí. La primera actividad, que era para el 15, la segunda para el 25. Ojalá la entreguen antes. La segunda actividad consistía en, a partir de saber qué era el pensamiento lógico y sus leyes, tomar un ejemplo de un animal, persona o cosa, y aplicarle las categorías de sustancia, cualidad, cantidad, relación, lugar, tiempo, posición, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso de arriba había un ejemplo. Después 2, teniendo en cuenta los ejemplos de silogismo propuestos en la guía, elabore 3 silogismos. O sea, tú tenías que inventar unos silogismos, así como yo lo expliqué allí. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? La de religión, un poco más sencilla. Después de tu ver la experiencia de Jesús, ya pasamos a religión, listo, ahí quedó
la parte de filosofía antes de que se pase el tiempo. La parte de religión, más que todo, trataba un poco de la experiencia de vida de Jesús. Y como todos están ustedes enfocados hacia el grado 10 y hacia ya ahí como tomando camino de las decisiones para poder mirar cuál va a ser su profesión, su vocación, qué oficio quieren desempeñar, qué profesión quieren tener. Entonces, la vida de Jesús nos sirve como un modelo para poder identificar. Todos tenemos modelos en la casa, desde pequeños, el vecino, una figura pública de televisión, cualquiera. Cualquiera nos sirve de modelo. ¿Y qué imitamos de esos modelos? Imitamos los valores, imitamos su proyecto de vida, imitamos también esos principios que tiene cada uno de esas personas, y nosotros también vamos formando nuestros principios a partir del ejemplo de esas figuras reconocidas, que a veces no son tan reconocidas, a veces nuestro papá, reconocido para nosotros, nuestro papá, nuestro hermano, un familiar que es profesional, que tiene ciertos principios. Entonces, lo primero que había que hacer un cuadro comparativo escogiendo a 3 personalidades de la época de Jesús. Yo podía escoger el fariseo, podía escoger el romano, podía escoger el discípulo, podía escoger el, el, el samaritano, el publicano, el que sea que yo escogiera. Entonces, decía su fortaleza, sus debilidades y sus principios de vida. Ejemplo, yo escogí a Jesús. Hombre, la fortaleza de Jesús era su don de predicar, su don de la palabra, su fortaleza, sus principios de no caer en pecado. Debilidad, bueno, debilidad era que para estar encarnado en la carne misma de los humanos ya era pecado. Y principios de vida, todos los principios que Jesús decía en sus parábolas: hacer el bien, no mirar a quién, ayudar a tu prójimo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la segunda parte, la segunda reflexión, la segunda parte era una reflexión sobre el hecho de que cómo ves tu proyecto de vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Hay muchas enseñanzas de Jesús. Yo podía tomar una, podía tomar unos principios generales y hacer una reflexión sobre mi proyecto de vida. Eso era todo. La guía también, tanto la filosofía como la religión, tienen unos conceptos básicos que la ayudan. Y solo espero cualquier pregunta por el chat privado, por el chat del grupo, llamadas, no sé, como ustedes quieran, cuando tengan alguna confusión. Se les seguirá siempre apoyando, jóvenes, y siempre les deseo lo mejor. ¿Alguna pregunta? A Royman Cereaño, el micrófono. Puedes escribir la pregunta, Roma, o Quiroz, sobre si tú cosas. ¿Para cuándo es que es la guía? La guía, tú sabes que son 2 partes, tanto de la filosofía como de religión. Había una Sí, parte que por era eso directamente, la segunda. la segunda era el 25. Ah, ok. Importante, importante, importante siempre revisar bien eso, y enviar siempre en el correo, colocar en el asunto el nombre y el curso, nombre, curso y la asignatura. Por ejemplo, Anderson Quiroz, 10.5, filosofía. Ya. Primera entrega o segunda entrega. En este caso, segunda entrega. ¿Por qué? Porque yo recibo por lo menos como 300 trabajos, 500 trabajos, y a veces para ponerme a buscar, mierda, qué curso es Anderson y eso, o de qué asignatura me está entregando. Entonces, siempre es importante también marcar el trabajo. Hay gente que manda el trabajo, aunque cuando lo manda sin marcar en la hoja o eso, o a veces cuando son a mano, ya nada más con yo rotular el archivo con su nombre y curso ya está bien. Pero a veces ninguna de las dos cosas manda. A veces en el correo chévere, porque en el correo se ve que tiene el nombre y el curso, pero no se sabe qué asignatura. Porque a veces los correos, Anderson Quiroz 1005, ya uno sabe que es de 1005, el correo. Bueno, otra pregunta. El periodo se está acabando ahorita el 25. El otro periodo comienza el 25 de día, es viernes. El cuarto periodo comenzaría el siguiente día hábil, creo que es el lunes 28, lunes 28 de septiembre. Lógico, no van a comenzar enseguida con todas las guías ni nada de eso, sino poco a poco se van subiendo y eso. Y terminaría tentativamente el 30 de noviembre, ya. 30 de noviembre terminaría el cuarto periodo. En filosofía, en cualquier asignatura, si tú sacaste una nota muy baja en primer y segundo periodo de cualquier asignatura, tienes derecho a volver a presentar el trabajo
te pones de acuerdo con el profesor o presentas la misma guía para mejorar la nota. O sea, yo digo es los que perdieron, ¿no? O sea, un 4.3, ahora quiero sacar un 5, no, eso no. Si de pronto perdió, le presento por lo menos en química, ¿sí? Te sacó un 2.4 definitiva del primer periodo. Todos, absolutamente todos, como tanto aquellos que sacaron nota perdida como los que no han presentado guía, tienen derecho hasta el 15 de septiembre para volver a presentar el trabajo de primer y segundo periodo. Y ahora, tercer periodo, cuando se acabe, habrá otra fecha que me imagino que postularán para aquellos que no entregaron. Pero es importante presentar sus trabajos a tiempo porque pues todo eso se reúne. Imagínate los que están ahora haciendo guía de primer periodo, guía de segundo y guía de tercero. Entonces, la última entrega de la guía de tercera es hasta el 25 de septiembre, filosofía y religión. ¿Alguna otra pregunta, Quirós? No, profe, ya, todo claro. Excelente. Si no hay más ninguna otra pregunta, yo daría por terminada la clase. La grabé para también pasársela ahora por el grupo. Se la paso a la CUTIR porque es que tengo ya a la profesora Dolia, y entonces ellos lo publican en el grupo para aquellas personas que no. Lástima, no entraron tanto. Entiendo por qué. Los datos, el Wi-Fi y las otras cosas. Entonces espero que les haya sido de provecho para aquellos que no han entregado todavía también para tener más claridad. Y los que ya entregaron, pues bien. Yo sé que tienen mucha claridad porque es un momento muy sencillo de filosofía. Bueno, si no es más nada, gracias por haber asistido. Les deseo una feliz tarde y nos vemos a la próxima clase. Gracias.